Solemos hacer cuando presentamos a algún niño, algún bebé, bueno, pues compartimos, lo solemos hacer de diferentes maneras, pero como tenemos la Santa Cena, después yo quisiera compartir para después tomar la Santa Cena. Entonces, si os parece, Alex y Rosana, ¿sí? Ellos vienen hoy a presentar al pequeñín, al bebé, a Cristiano. Está Rosana ahora. Bien. Bien, bien. 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 Bueno, pues ellos, Alex, Rosana, Alex, van a presentar a su bebé, Cristiano, Elí Vivas Mora. Así es como se va a llamar, este pequeñín. Muy bien. Compartí algo, dar un saludito. Bueno, estamos muy felices de estar aquí en nuestra casa. Agradezco cada oración que hicieron por nuestra familia, por el parto. Es un niño muy bueno, como dicen aquí. A nosotros decimos es tranquilo. Entonces es un niño muy bueno, llegó para bendición, para restauración familiar, para bendecir a la familia. Lo más importante es que llegó sano. Estamos muy felices. Tanto pensarlo y ahora tengo una alegría. Que no cabe en mi pecho. Y bueno, estoy feliz. Feliz. Gloria a Dios. Bueno, estos son saetas que el Señor nos entrega para nosotros prepararlas y que sigan llevando la palabra del Señor, que es lo que quiere, sanando esta tierra. Y bueno, preparándolo con la sabiduría y el entendimiento que Dios nos entrega cada día para que ellos tengan las herramientas que nosotros no tuvimos por los años que tuvimos fuera de Dios, y ya ellos nacieron en matrimonio, nacieron sin pecados, sin nada, y están listos para conquistar esta tierra en nombre del Señor. Hoy es un gran día porque lo presentamos delante del Señor, así como hay tantos testimonios en la Biblia donde presentan a la cría, como decir algo. Y bueno, hoy es un día feriado. Amén, amén, amén. Como tú bien dices, si tenemos ejemplo de presentación, el mayor ejemplo que tenemos es el de Jesús, cuando sus padres subieron hacia Jerusalén para presentarlo, ¿no? Y leyendo el texto de Lucas, eso se refiere en Lucas capítulo 2, dice de que conforme a los 8 días, ¿os acordáis de los 8 días de la circuncisión, ¿no? Cuando estudiamos el estudio de la vitamina K, que era cuando se podía hacer, ¿no? Dice que los 8 días, y después de la cuarentena, porque la mujer se tenía que limpiar durante 40 días, de ahí viene el tema de la cuarentena, de los 40 días de limpieza, el Levítico, ahí es cuando, exactamente, exactamente, hoy hace 40 días, pues, bíblico total, bíblico total, cumpliendo tanto el pacto abrahámico como el mosaico, como el mosaico, ahí se cumplen los dos pactos, ¿no? De la circuncisión y de la presentación de Jesús, ¿no? al Señor. Y como sabéis, hermanos, nosotros pues lo que hacemos es eso, presentar los bebés al Señor como el Señor nos enseña en su palabra, en su palabra. Nosotros no lo bautizamos porque
El bautismo hay que hacerlo de una manera consciente y la Iglesia Católica lo que hace es hacerlo así porque lo que hace es miembro de la Iglesia, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que creer en el Señor ya cuando tengamos conciencia y aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Con que vamos a orar. Yo voy a pedir a mi esposa que pase por aquí, sí, Mari, tú también con la familia, y podamos orar por este bebé tan precioso, por esta familia. Toma el micro, sí. Vamos, si me lo permite, Ale, ¿me lo permite? No te lo voy a quitar. Algún papá dice, uy, a que sale el pastor corriendo y se lo lleva. Me pongo por aquí mejor, ¿no? Para poner... Bien. Bien. Es precioso, ¿eh? Es precioso, ¿eh? ¿Se parece a la abuela? No, ¿no? ¿A la abuela? A mí. ¿A ti? A ella. Bien. Aleluya. Vamos a orar, ¿vale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este precioso regalo del cielo. Te pedimos, Padre del cielo, que tú lo bendigas, que tú lo llenes de tu presencia, Señor. Que tú lo hagas crecer, como dice la palabra que crecía Jesús, en sabiduría, en conocimiento y en gracia para contigo y para con los hombres. Que tú, Padre del cielo, lo llene del poder de tu Espíritu y que un día pueda conocerte, Señor. Pueda conocerte como Señor y Salvador de su vida. Padre, bendice a Cristiano en esta mañana. Bendícelo, Señor. Llénalo de salud. Llénalo de tu presencia. Y que el conocimiento del cielo venga sobre él, Dios mío. Tráele, Señor, aquello que él necesita, Dios mío, para que un día pueda ser investido con poder de lo alto y pueda, Dios mío, establecer esta relación de una manera personal contigo. Señor, bendice a Alessandro. Bendice, Señora Rosana, bendice a su pequeña, bendice a este pequeño, bendice a esta familia, Señor, y sigue tú usándolos para gloria y honra de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Señor, yo también quiero darte las gracias Amén. en estos momentos, Señor, tan especiales, Dios mío, de poder bendecir este matrimonio, esta Amén. familia, Amén. Señor. Amén. Te las ponemos en tus manos para que tú cumpla el propósito que tú tienes para sus vidas, Señor. Amén. Tú los has traído aquí a este país, Señor, con un gran propósito. Rogamos que tú lo lleves a cabo, Dios mío, que tú bendigas sus vidas de una manera especial, integral, Señor, no solamente espiritualmente, físicamente, sino también económicamente. Los ponemos en tus manos para que tú le proveas a ellos de todo lo necesario, Dios mío, que tú unas muy especialmente a este matrimonio, Señor, con un amor que viene del cielo tuyo. Amén, Dios mío. amén, sí, Cúbrelos Señor. tú y bendícelo tú, Dios mío. Te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, pues ahí No, y un regalito, ¿eh? hay un detallito, hay un detallito. Hay un detallito. Un regalito. En nombre de la iglesia. Eso es en nombre de toda la iglesia, ¿eh, hermanos? Eso lo vamos a poner. Ajá. A ver si le queda bien. Ah, vale. Y esto, la iglesia también, para que se lo ponga en su habitación. ¿Eh? Gabriel no las pasa. Para que Gabriel nos pase la foto. Bien. Dios te bendiga mucho, hijo. Sana. Dios te bendiga mucho, preciosa. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Gracias. Bien, bueno, pues
tomando este tiempo, hermanos, a mí me gustaría aprovechar y compartir un texto, aprovechando el tema de la presentación, ¿verdad?, este acto, y también el tomar la Santa Cena. Me gustaría compartiros en el Evangelio de Marcos, y quiero compartiros en esta mañana tomando el nombre del bebé, ¿verdad?, que hemos presentado, Cristiano. Solamente este nombre, o adjetivo, según como tú lo mires, porque puede ser un adjetivo, tú eres cristiano, sería un adjetivo, o tú te llamas cristiano, sería un nombre, ¿verdad?, pero si no, sería un adjetivo. Solamente viene 3 veces la palabra de Dios, 3 veces. Cristiano 3 veces, por lo menos lo que yo he encontrado. Si encuentras otra, me lo dice, pero yo lo he encontrado 3 veces. 2 en Hechos de los Apóstoles y una en Primera de Pedro. Una de ellas es la primera vez que se nombra la palabra cristiano, que es en Hechos 11:26, que es cuando están en Antioquía, y se les dice de que allí se les llama cristiano por primera vez, estando en Antioquía. Después, en el capítulo 26, donde Pablo dice que le predica, que le testifica al rey Agripa, y el rey Agripa le dice: por poco, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Es la segunda vez, ¿verdad? Y después, en Primera de Pedro, hablando del sufrimiento, que dice, bueno, pues a Dios la gloria si padecéis sufrimiento por ser cristiano, ¿no? Esas son las 3 veces totalmente que se dice la palabra cristiano, ¿verdad?, en la Biblia. Y cristiano, no hay una interpretación real, pero bueno, si tú miras la raíz compuesta en el griego, bueno, pues viene de Cristo, viene de Mesías, el ungido, ¿verdad?, el Mesías, el ungido, y de manera, en cierta manera, despectiva también, ¿verdad?, compuesta, da a entender cuando dice, me persuades a ser cristiano, dice que eso se dijo de una manera despectiva, ¿no?, cuando un pequeño Cristo o una persona de Cristo, ¿no?, o una persona de Cristo. Pero yo quiero leer contigo en esta mañana, en Marcos 8, ahí hay un verso que dice, el verso 34, dice, y llamando, Marcos 8, dice, y llamando a la gente, a sus discípulos, le dijo Jesús, ¿no?, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dice que llamando a la gente y a sus discípulos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la aprovechará, ¿verdad?, o la salvará, en otras versiones. Porque ¿qué aprovechará al hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Verdad? Es decir, ahí Jesús va a enseñar de que aquel que quiera ser su discípulo, y la palabra discípulo sí es una palabra que se va nombrando a lo largo de los evangelios y a lo largo de las cartas paulinas. La palabra discípulo. La palabra no señala tanto en ese sentido el significado de cristiano, sino el ser discípulo. Y por eso en esta mañana quiero aprovechar este momento, mi hermano y mi hermana, porque el discípulo hace y dice que sigue a su maestro. Por eso a Jesús le decían rabí, maestro, ¿verdad? Los discípulos son los que hacen y dicen su maestro, y dicen y hacen lo que dicen el maestro. No todos los cristianos, todos los creyentes. Porque podemos ver la cristiandad que estamos viviendo en estos momentos.
A cualquiera se le dice cristiano. A cualquiera se le dice creyente. Pero es totalmente diferente, creyente o cristiano, a discípulo de Jesús. El discípulo es el que toma las enseñanzas y las aplica para que formen parte de su vida. Cuando uno es enseñado por alguien, por un maestro, y tú reconoces a ese maestro, las enseñanzas que te da ese maestro, tú las aplicas a tu vida. El Señor nos llama para hacernos sus discípulos. El Señor llama, en aquel tiempo llamó, y llamó, bueno, pues a hombres para ser sus discípulos, mujeres, hoy sigue haciendo lo mismo, llamando a hombres y mujeres con un objetivo para que su reino se siga extendiendo. Hombres y mujeres para ser sus discípulos. Él nos llama para hacernos sus discípulos, sus seguidores, y el discípulo sigue a su maestro, y su maestro es el ejemplo en todo. El ejemplo en todo. Hay una gran diferencia entre ser discípulo o cristiano o creyente, ¿verdad? Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 2 dice, ¿tú crees que Dios es bueno? Dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. El contexto de este pasaje de Marcos es que él está hablando ahí, anunciando de una manera, ya ha hecho varios milagros, ha sanado a ciegos, etcétera, pero ahora empieza a hablar, ahí un poquito antes empieza a hablar de su muerte, de su resurrección, empieza a profetizar, ¿verdad? Y todo lo que le va a acontecer. Pero Pedro, ahí en los versículos anteriores, Pedro quiere que evite ese sufrimiento tan alto, ese sufrimiento tan alto. Ahí el verso 31 dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ese es el contexto donde Jesús seguidamente va a decir, vosotros si queréis ser mis discípulos, os tenéis que negar. Tomar vuestra cruz y seguirme. Si queréis ser mi discípulo, no sencillamente un cristiano, no sencillamente un creyente, sino un seguidor mío, un discípulo mío. Por eso, mi hermano, muchas veces, hoy en día se oye muchísimo. ¿Cuántas veces has oído tú? Sí, yo creo en Dios a mi manera, ¿verdad? Yo creo en Dios a mi manera. Aún cuidado que estamos corriendo tal peligro que aún esa frase se está incluso metiendo en nuestras propias filas, y cuando me refiero de una manera general a la iglesia evangélica, no aquí, pero sí de manera general. Nos hacemos nuestro propio Dios. Vemos la palabra como nos da la gana, le tomamos el enfoque que queremos, que nos viene bien. Si nos reunimos bien, si no nos reunimos tan bien, si asistimos bien, si no asistimos tan bien. Es decir, nos estamos haciendo un Dios a nuestra manera. Y eso no solamente pasa aquí o allí, está pasando en las filas de la iglesia. En las filas de la iglesia. Queremos ser creyentes, queremos ser discípulos a nuestra manera. Queremos ser discípulos de Jesús sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de entrega, sin ningún tipo de renuncia, que lo que más duele es renunciar. Y para ser discípulo, el Señor dice, niégate. Pero no niégate a cosas, sino niégate a ti mismo. ¡Wow! Tú te puedes negar a cosas, tú te puedes negar incluso a no salir, tú te puedes negar a no ver una serie, tú te puedes negar a no ver Netflix, te puedes negar, pero a ti mismo, negarte a ti mismo, eso es muy difícil.
Eso es sobrenatural. Eso tiene que ser obra del Espíritu. Pero para que eso sea obra del Espíritu, tú y yo nos tenemos que dejar obrar por el Espíritu. Por eso, mi hermano, mi hermana, queremos seguir al Señor y lo tenemos que hacer de una forma concreta, coherente, y no bajo nuestros propios caminos, sino bajo los caminos que le agradan al Señor. Y hay veces, hermano, que nuestros propios caminos no agradan a Dios. Hay un pasaje que se compara con este en Lucas, que dice lo siguiente, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, el 25 al 27. Es decir, si no te niegas a ti mismo y aún aborrecer, y cuando habla de aborrecer, habla de que todo está supeditado a Dios. Tu primer amor, tu primera prioridad, tu propósito tiene que ser por encima de todo Dios, el Señor. Todo por encima de Dios. Tú tienes que amar a Dios más que a tu propia vida, a tu propia familia, a tus propios hijos. Tú tienes que amar a Dios por encima de todo. Porque es Él el que te enseña ahora a amar a los demás y darle el lugar que cada uno tiene. Cuando nosotros amamos a Dios, Él nos enseña a amar a nuestras esposas, amar a nuestros esposos, amar a nuestros hijos, amar aún el trabajo que realizamos, ser consciente de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, mi hermano, hay creyentes, y lo estamos viviendo en estos momentos, que no renuncian, que no quieren dejar su forma de vida. Y esto es porque son solamente creyentes. No llegan a ser discípulos. No llegan a ser discípulos. No llegan a ser discípulos. Y el discípulo es el que está rendido a los pies de Jesús. Su vida es como ese frasco que se rompe y se entrega totalmente a las cosas del Señor. Pero en cambio, hermanos, aquellos que realmente no llegan a ser discípulos, su vida es como las olas del mar. Vienen y van. No hay entrega, no hay poder, no avanzan, no edifican. La palabra de Dios dice que los discípulos han muerto para sí y viven para Cristo, que son nuevas criaturas. Y si queremos ser seguidores de Jesucristo y tener una vida llena de poder, debemos de ser discípulos, porque los discípulos son los que tienen claro el propósito y la voluntad de Dios por encima de todo. El discípulo es el que conoce a su Señor, es el que conoce a su Maestro. Por eso, hermano, para ser discípulos, como dice este texto, rápido, tenemos que hacer tres cosas. La primera es negarte. Es negarte. Si alguno viene en pos de mí, ¿verdad? Se niega a sí mismo. Quiero decirte de que tenemos que orar. Tenemos que orar en el poder del Espíritu para poder negarnos a nosotros mismos, para poder negar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que nos surgen. No debemos permitir que nuestra alma se salga con la suya. El cristiano carnal es el que permite que su alma lo gobierne, que sus sentimientos lo gobiernen, que sus emociones lo gobiernen, que controlen su vida. Dice el apóstol Pablo enseñando en el capítulo 8 de Romanos de que el cristiano espiritual es el que es dirigido por el Espíritu Santo. Este es el discípulo. Nosotros debemos ser espirituales, debemos de orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, andar y vivir en el Espíritu. Romanos 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, todo nuestro ser sometido y rendido por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Jesucristo no permitió que su alma controlase su vida, por eso Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Hay un texto en el Salmo 131,
de David que es impresionante, que dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Dice que David acallaba su alma como un niño detestado. Dice, ¿por qué? Porque no le daba el alimento que solía tomar. El alimento de las astucias, de las estrategias, de los juicios, de las acusaciones, de los malos pensamientos, del orgullo, de la Navidad, de la vanidad. Hermanos, no debemos permitir que nuestra alma se salga con la suya. Debemos de negarnos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. ¿Amén, hermanos? Amén. Pero en segundo lugar, dice la palabra de Dios que tome su cruz, dice cada día. Toma tu cruz cada día. Y quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que tu cruz no es tu esposa, ni tu esposo tampoco, ni es la suegra. Mi suegra, no, tampoco es la suegra. En los tiempos del Nuevo Testamento, evidentemente, la cruz era símbolo de muerte. Jesús nos dice que debemos morir a nosotros mismos. Y cuando Jesús enseña que tome tu cruz cada día, te está diciendo, tienes que morir cada día. Tienes que morir al yo cada día si quieres ser mi discípulo. Cada día debemos morir a nosotros mismos. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de que de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. 15:31 de 1 Corintios. Cada día muero. ¿Por qué? Porque si no morimos a nosotros mismos, no vamos a ser llenos del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, él decía, con Cristo juntamente estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es cuestión de ser cristiano, no es cuestión de ser creyente, es cuestión de seguir a Cristo, es cuestión de ser discípulo. Amén. Cristianos, mi hermano y mi hermana, hay muchos, pero discípulos hay pocos. Discípulos hay pocos. Pablo había tomado su cruz, había sido crucificado con Jesucristo, y ahora la vida de Jesús dice que se manifestaba en él, que vivía en él. Dice que él manifestaba, ¿verdad?, las aflicciones por donde él iba. Jacob, hermano, Jacob tuvo que morir a su carne, tuvo que tener una pelea con el ángel de Jehová. Y el ángel lo tuvo que herir, tuvo que morir a su yo para que él pudiera salir de donde estaba y fuera bendecido. Jacob tuvo una tremenda pelea y no dejó al ángel hasta que no lo bendijere. No te dejo hasta que no me bendiga. Pero ahí tuvo una pelea del yo y tuvo que ser sacudido, hermanos, hasta que dice la palabra en Génesis que hasta que el alba, hasta que nuevamente salió el sol. Dice que estuvo toda la noche peleando, recibiendo la bendición de Dios, pero muriendo al yo que se levantaba y crecía en él. Debemos de morir a nosotros. Jacob, Pablo, todos los discípulos tuvieron que morir a sí mismos para poder vivir su vida en paz y con la bendición de Dios. Pedro tuvo que morir a su yo. Mateo tuvo que morir a su yo. Pablo tuvo que morir a su yo. Él lo dijo, todo lo tengo por basura, por conocer y por ganar a Cristo, todo lo tengo por basura. Tuvo que morir a todo su yo, a todo su currículum, a todo lo que él era, a todo lo que él significaba, a toda su identidad. Él lo dejó todo por basura, porque él quería ser discípulo de Jesús. Si tú y yo nos aferramos a lo que somos, a lo que queremos, a lo que pensamos, a las emociones de nuestra alma, a los pensamientos y los valores de nosotros, no vamos a llegar a ser discípulos. Podemos ser creyentes, podemos ser cristianos, pero discípulos no. Para ser discípulos se necesita negarnos, hermanos, nosotros mismos
y morir a nuestro yo. Y morir a nuestro yo. Para que el yo de Jesús, Él pueda reinar en nuestro corazón y se siente en el trono de nuestro corazón, por encima de todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy rápido, mi hermano, mi hermana, y voy acabando. Sígame, sígame. Debemos de seguir a Jesús. Hacer lo que Él haría. ¿Qué es seguir a Jesús? Sino hacer lo que Él haría. Sentados en casa, poco seguimos a Jesús. Si queremos seguir a Jesús, tenemos que hacer lo que Él haría, ir donde Él iría, ver lo que Él vería, mirar como Él miraba cuando veía a esa muchedumbre que decía que estaban como sin pastor. Y sé que miró con ojos de compasión porque estaban perdidos y sin pastor. Nosotros tenemos que mirar y tenemos que mirar con compasión y mirar a la gente que está perdida e ir en busca de la gente si verdaderamente somos discípulos de Jesús. Hacer lo que nuestro Maestro haría. Esos son los discípulos, los que hacen lo que el Maestro haría. Ver lo que el Maestro vería. Orar donde el Maestro oraría. Vuelvo a deciros algo, hermano y hermana, que muchas veces lo digo y sé que nos ocurre, mi hermano, mi hermana, y es sencillamente algo muy sencillo, pero que hay veces de que la vergüenza, la timidez puede con nosotros, es sencillamente hacer una oración por un enfermo. Te encuentras a tu vecino, a tu vecina, a un amigo o una amiga, y te dice que está enfermo o enferma, pero tú, bueno, como mucho le dice Dios te bendiga, o voy a orar por ti, pero qué bueno es cuando tú te encuentras a ese amigo tuyo, a esa vecina tuya, a ese vecino tuyo, decirle, mira, voy a orar por ti ahora, porque quizás ahora Dios tenga un milagro para ti, porque eso es lo que haría Jesús. Jesús veía a los ciegos, a los enfermos, a los cojos, a los paralíticos y no le dijo, mira, me voy a la sinagoga a orar, voy a ir al culto a orar, que tengo que venir aquí para orar. No, párate donde estás. A los verdaderos discípulos no les da vergüenza, a los cristianos sí. Y hay algunos cristianos que aún tenemos que tomar ejemplo, que no son verdaderos creyentes y están por ahí hablando de sus religiones y de su religión. Y no se callan. Y en cambio nosotros, estando en la verdad, porque estamos en Cristo, no porque nosotros seamos la verdad la tiene Cristo, es Él. Es Él. Pero qué bueno es, mi hermano, mi hermana, cuando tú ves a un enfermo y puedes decir, mira, voy a orar por ti. No es que no importa, aquí voy a orar por ti. Voy a orar por ti. No es que me van a ver. ¿Qué te van a ver? ¿Vas a impedir que Dios haga un milagro? Hermano, tenemos que aprender. Eso es lo que hacen los discípulos. Eso es lo que hacen los discípulos. Eso lo hacen los discípulos. Amén. Los cristianos dicen, tengo que ir a la iglesia a orar. No. La iglesia somos nosotros. Amén. Los milagros lo hace Dios. Pero usa la iglesia. Te va a usar a ti, me va a usar a mí para hacer un milagro. Tenemos que orar, tenemos que bendecir, tenemos que mirar como lo hacía nuestro Maestro. Si somos discípulos de Jesús, tenemos que seguirle a Él, seguir sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2, 21. Debemos de seguir las pisadas de Jesucristo. Y si seguimos sus pisadas, las huellas que dejaremos serán las huellas de Jesús. Si seguimos sus pisadas, dejaremos las huellas de Jesús. Alguna vez he compartido esto. Dice que los indios, los Sioux, allá, Estados Unidos, Canadá, que eran las cumbres borrascosas,
Dice que esa tribu tenía una estrategia. Y la estrategia era que cuando iban a atacar o cuando iban a espiar algún sitio para que no vieran cuántos eran, si eran pocos o muchos, intentaban todos de pisar la misma pisada que el primero. Fueran pocos o muchos. ¿Qué pasaba? Que solamente había una pisada. Y cuando tú mirabas, solamente parecía que había uno, pero eran muchos. Y solamente se veía una pisada, dejaban una pisada. Eso es lo que dice la palabra. Sigamos las pisadas de Jesús, para cuando miren, vean a Jesús en ti y en mí. Vean las pisadas de Jesús en nosotros. Vean a Jesús en nosotros. Vean a Jesús, que somos sus discípulos. Cuando sabéis que Jesús está detenido y demás, y los apóstoles allí, los discípulos, algunos que estaban, otros dijeron, ustedes los oían hablar, ustedes han estado, se notaba que habían estado con Jesús, había algo especial en ellos, y nada más que de hablar, de moverse, los que estaban allí se daban cuenta que habían estado con Jesús. Ustedes habéis estado con Jesús, sois los del camino. Amén. Sois discípulos de Jesús. Hay algo especial en vosotros. Y cuando verdaderamente somos discípulos, hay algo especial en nosotros. Hay algo que se nos ve. Acabo diciéndote de que alguien dijo que cuando nos vamos de viaje suceden tres cosas. Hay algo que dejamos atrás. Hay algo que nos llevamos y hay un camino que debemos seguir. En nuestro caminar espiritual suceden tres cosas. Hay algo que dejamos atrás, nuestra vieja vida, el pecado, la vida carnal. Hay algo que llevamos, nuestra cruz. Y hay un camino que debemos de seguir, Jesucristo. El camino, la verdad y la vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si queremos vivir una vida llena de poder, de avance en la iglesia, de propósito, de edificación, debemos de negarnos, morir a nosotros y seguir a Jesús. Amén. Amén, hermanos.